Hola a todos, soy Miguel Feliz, y estoy muy contento de que estén aquí conmigo hoy. Sé que la vida puede ponernos pruebas difíciles, y una de las más complicadas que he enfrentado, y sé que muchos de ustedes también, es la depresión. Es como una nube gris que a veces parece que nunca se va a ir, ¿verdad? Pero quiero decirles algo desde el fondo de mi corazón. Hay esperanza, y hay luz al final del túnel. Hoy no vengo a darles una fórmula mágica, porque cada camino es único, pero sí quiero compartir con ustedes 5 consejos, 5 anclas que encontré en mi propia tormenta y que me ayudaron a salir adelante, a encontrar la alegría de nuevo. Estos no son solo pasos teóricos, son pedacitos de mi historia, lecciones aprendidas con lágrimas y también con sonrisas de alivio. Recuerdo días en los que levantarme de la cama se sentía como escalar una montaña imposible, donde la motivación era una palabra extraña y lejana. Si te sientes así ahora, quiero que sepas que no estás solo, y que es increíblemente valiente que estés buscando formas de sentirte mejor, como estar viendo este video. Eso ya es un gran paso. Así que, si están listos, acompáñenme en este viaje personal. Espero que algo de lo que comparta hoy resuene contigo y te dé una chispa de esa esperanza que tanto necesitamos. Vamos a hablar de cosas que quizás ya han oído, pero las veremos desde mi perspectiva, desde lo que realmente funcionó para mí. Hablaremos de fe, de la importancia de pedir ayuda, del poder del movimiento, de la calidez de nuestras conexiones y de reencontrar la pasión en las pequeñas cosas. Piensen en esto como una charla entre amigos, donde les abro mi corazón con la única intención de que, tal vez, alguna de mis experiencias pueda iluminar un poquito su propio camino. Así que pónganse cómodos, respiren profundo y empecemos. Vamos allá. El primer consejo, y para mí uno de los pilares fundamentales en mi proceso de sanación, fue reconocer y cultivar mi dependencia en Dios. Sé que la espiritualidad es algo muy personal, y cada quien la vive a su manera, pero en mi caso, encontrar esa conexión más profunda fue como hallar un faro en medio de la noche más oscura. Hubo momentos en los que me sentí completamente perdido, sin rumbo, como si estuviera flotando a la deriva en un mar de tristeza y confusión. Fue en esos instantes de mayor vulnerabilidad cuando volví mi mirada hacia una fuerza superior, buscando algo más grande que yo a lo que aferrarme. Para mí, depender de Dios no significó una rendición pasiva, sino todo lo contrario. Fue un acto de fe activa, un reconocimiento de que no tenía todas las respuestas ni toda la fuerza por mí mismo, y que estaba bien pedir ayuda divina. Esta dependencia se convirtió en mi ancla, dándome una sensación de propósito y dirección cuando todo lo demás parecía caótico e incierto. Empecé a entender que no estaba solo en mi lucha, que había una presencia constante y amorosa acompañándome, incluso cuando no podía sentirla claramente debido al peso de la depresión. Fue un proceso gradual de reaprender a confiar. Esta conexión se manifestó de varias maneras en mi vida diaria. La oración se volvió un diálogo íntimo, un espacio seguro donde podía volcar mis miedos, mis angustias y también mis pequeñas esperanzas sin ser juzgado. Encontré consuelo y guía en la lectura de textos sagrados, palabras que parecían hablar directamente a mi situación, ofreciéndome perspectivas renovadas. También busqué una comunidad de fe, personas que compartían creencias similares y que me ofrecieron un apoyo invaluable, recordándome que la fe también se vive y se fortalece en compañía de otros, en la hermandad. Recuerdo que al principio, incluso rezar se sentía difícil. Las palabras no fluían, la mente estaba nublada, pero persistí. A veces eran solo susurros, a veces lágrimas silenciosas, pero cada pequeño acto de buscar esa conexión era como echar una gota de agua en una tierra sedienta. Con el tiempo, esa tierra empezó a florecer de nuevo, muy lentamente. La fe me enseñó la paciencia, la aceptación de mis limitaciones y la humildad para reconocer que necesitaba ayuda, tanto terrenal como espiritual, para seguir adelante en mi camino. Este apoyo divino me ayudó enormemente a cambiar mi perspectiva. Donde antes solo veía oscuridad y desesperanza, comencé a vislumbrar pequeños rayos de luz. La creencia en un plan mayor, en un propósito incluso para el sufrimiento, me dio fuerzas para no rendirme. No es que la depresión desapareciera de la noche a la mañana, para nada, pero tenía una nueva herramienta,
una nueva fuente de fortaleza interna que me sostenía en los momentos más duros, cuando sentía que mis propias fuerzas flaqueaban y no podía más. El simple hecho de creer que hay alguien que te cuida, que te entiende en tu dolor más profundo, es increíblemente reconfortante. Es como saber que, aunque la tormenta sea fuerte, tu barca no está completamente sola y a la deriva, sino que hay un capitán sabio y amoroso que puede guiarla a puerto seguro. Esta sensación de no estar solo fue crucial para mí, porque la depresión a menudo te aísla y te hace sentir como si nadie en el mundo pudiera entender lo que estás pasando, ni siquiera tú mismo. Es importante entender que la fe es un viaje, no un destino final ni una solución instantánea. Requiere ser cultivada, nutrida día a día, como una planta delicada. Hay momentos de duda, claro que sí, momentos en los que la conexión se siente más débil. Pero incluso en esos momentos, el simple acto de buscar, de intentar reconectar, tiene un valor inmenso. Es un recordatorio constante de que hay algo más grande que nuestros problemas y nuestro dolor. Así que si resuena contigo, te animo a explorar tu propia espiritualidad, sea cual sea tu creencia o tradición. Puede ser a través de la oración, la meditación, la conexión con la naturaleza, o cualquier práctica que te ayude a sentirte conectado con algo trascendente. Para mí, fue Dios, y esa dependencia fue, y sigue siendo, una fuente inagotable de paz y fortaleza en mi vida. No subestimes el poder que puede tener en tu propia recuperación. El segundo consejo que quiero compartir, y que fue absolutamente transformador para mí, es la terapia. Buscar ayuda profesional puede ser uno de los pasos más valientes y significativos hacia la recuperación. Sé que todavía existe mucho estigma alrededor de la salud mental y de ir al psicólogo. A veces pensamos que es para locos o que es una señal de debilidad, pero déjenme decirles que es todo lo contrario. Es un acto de enorme fortaleza y amor propio reconocer que necesitamos ayuda y buscarla activamente. Recuerdo mi propia vacilación al principio. Pensaba que podía manejarlo solo, que echándole ganas saldría adelante. Pero la depresión es mucho más compleja que eso. Es una enfermedad real que afecta nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo. Llegó un punto en que me di cuenta de que mis propias herramientas no eran suficientes, que estaba atrapado en un ciclo del que no podía salir por mí mismo. Un amigo cercano, que había pasado por algo similar, me habló de su experiencia positiva con la terapia, y eso fue el empujoncito que necesitaba para dar el paso. Mi primera sesión de terapia fue una mezcla de nervios y alivio. No sabía qué esperar exactamente, pero encontré un espacio seguro, confidencial y sin juicios, donde por fin pude empezar a desahogar todo lo que llevaba dentro. Era como abrir una válvula de escape que había estado presionada por demasiado tiempo. Hablar con alguien que no era ni familia ni amigo, sino un profesional capacitado para escuchar y guiar, me permitió ver mis problemas desde una perspectiva diferente, mucho más objetiva y clara. El terapeuta no me dio respuestas mágicas ni me dijo qué hacer, sino que me ayudó a entenderme mejor, a identificar los patrones de pensamiento negativos que alimentaban mi depresión y a desarrollar estrategias para enfrentarlos. Fue como tener un guía en un territorio desconocido y oscuro. Aprendí a reconocer mis emociones, a validarlas y a gestionarlas de una manera más saludable. Fue un proceso de autodescubrimiento profundo, a veces doloroso, pero increíblemente liberador y necesario para mi bienestar. Una de las cosas más valiosas que aprendí en terapia fueron herramientas prácticas. Por ejemplo, técnicas de reestructuración cognitiva, que me ayudaron a desafiar y cambiar esos pensamientos automáticos negativos que tanto daño me hacían. También exploramos técnicas de mindfulness y relajación, que me permitieron conectar con el presente y calmar la ansiedad que a menudo acompañaba mi depresión. Cada sesión era un paso más hacia la comprensión y el manejo de mi propia mente, equipándome para el futuro. El camino de la terapia no siempre es lineal ni fácil. Hay sesiones en las que sales sintiéndote más ligero y otras en las que te enfrentas a verdades difíciles que te dejan removido. Pero cada paso, incluso los más complicados, es parte del proceso de sanación. Es importante ser paciente con uno mismo y confiar en el proceso. Para mí, la terapia no fue un arreglo rápido,
sino una inversión a largo plazo en mi bienestar mental y emocional, una que sigue dando frutos. Además, la terapia complementó maravillosamente otros aspectos de mi recuperación, como mi fe. Pude hablar con mi terapeuta sobre mis creencias y cómo integrarlas en mi proceso de sanación, lo cual fue muy enriquecedor. No se trata de elegir una cosa u otra, sino de encontrar un enfoque integral que funcione para ti. La terapia me dio el cómo y las herramientas, mientras que mi fe me daba el porqué y la esperanza. Juntas, fueron una combinación poderosa. Si estás luchando contra la depresión o cualquier otro problema de salud mental, te ruego que consideres la terapia. No tienes que pasar por esto solo. Busca profesionales en tu área, pregunta a tu médico de cabecera, investiga online. Encontrar al terapeuta adecuado puede llevar tiempo, alguien con quien te sientas cómodo y en confianza, pero el esfuerzo vale la pena. Es una de las mejores inversiones que puedes hacer en ti mismo y en tu futuro. Recuerda, pedir ayuda es un signo de coraje. El tercer consejo que marcó una gran diferencia en mi recuperación, y que la ciencia respalda ampliamente, es el ejercicio. Mover el cuerpo de forma regular puede tener un impacto increíblemente positivo en nuestro estado de ánimo y nuestra salud mental en general. Cuando estamos deprimidos, lo último que a menudo queremos hacer es movernos. La energía está por los suelos, la motivación es nula. Pero paradójicamente, el ejercicio es una de las herramientas más efectivas para combatir precisamente esos síntomas. Recuerdo perfectamente la lucha interna que significaba para mí al principio. La idea de ponerme ropa deportiva y salir a caminar, ni hablar de ir a un gimnasio, se sentía como una tarea titánica, casi imposible de realizar. Mi cama o el sofá parecían los únicos lugares seguros y confortables. Sin embargo, sabía por lo que había leído y por lo que mi terapeuta me sugería, que el ejercicio podía ayudar. Decidí empezar con algo muy pequeño, casi ridículo, para no abrumarme desde el inicio. Lo crucial fue encontrar una actividad física que no sintiera como una tortura, sino como algo que, con el tiempo, pudiera llegar a disfrutar, o al menos tolerar. Probé varias cosas. Intenté correr, pero no era para mí en ese momento. Luego probé con caminatas suaves en un parque cercano. Al principio, solo eran 10 o 15 minutos, pero poco a poco, esos minutos se fueron alargando. El simple hecho de estar al aire libre, sentir el sol en la piel y escuchar los sonidos de la naturaleza comenzó a tener un efecto sutil pero positivo. Incluso esa pequeña cantidad de movimiento empezó a marcar una diferencia. Me di cuenta de que después de caminar, aunque estuviera cansado físicamente, mi mente se sentía un poco más despejada, menos nublada. Esos famosos neurotransmisores, las endorfinas, realmente hacen su trabajo. Son como pequeños analgésicos naturales y elevadores del ánimo que nuestro propio cuerpo produce cuando nos movemos. Este pequeño cambio me dio el impulso para seguir intentándolo, para ser constante. Establecí una rutina muy sencilla. No me puse metas ambiciosas al principio, porque sabía que eso podría llevarme a la frustración y al abandono. Mi único objetivo era moverme un poco cada día, o la mayoría de los días. Con el tiempo, esas caminatas se volvieron más largas, a veces más rápidas. Incluso me animé a probar otras actividades, como andar en bicicleta o hacer algunos ejercicios de estiramiento en casa viendo videos. Lo importante era la constancia, no la intensidad al principio. Descubrí que el ejercicio no solo mejoraba mi estado de ánimo, sino que también me proporcionaba una sensación de logro. En días en los que sentía que no había hecho nada productivo, el haber cumplido con mi cuota de ejercicio me daba una pequeña victoria, un recordatorio de que era capaz de hacer cosas por mi bienestar. Además, el esfuerzo físico me ayudaba a dormir mejor por las noches, lo cual es fundamental cuando se lucha contra la depresión, ya que el insomnio suele ser un compañero frecuente. El ejercicio también se convirtió en una válvula de escape para el estrés y las emociones negativas acumuladas. Cuando me sentía particularmente ansioso o frustrado, salir a caminar rápido o hacer algún ejercicio un poco más intenso me ayudaba a liberar esa tensión de una forma saludable, en lugar de reprimirla o dejar que me consumiera por dentro. Era como si cada paso, cada movimiento, me ayudara a sacudirme un poco del peso que llevaba encima. Si estás lidiando con la depresión y la idea de hacer ejercicio te parece abrumadora,
Te entiendo perfectamente. Mi consejo es que empieces por lo más pequeño que puedas imaginar. Quizás sea dar una vuelta a la manzana, o poner música y bailar en tu sala durante 5 minutos. No te presiones. Cualquier movimiento es mejor que ninguno. Y celebra cada pequeño logro. Con el tiempo verás cómo el ejercicio se convierte no en una obligación, sino en una herramienta poderosa para tu sanación física y mental. El cuarto consejo que fue vital en mi camino hacia la recuperación es la conexión social. Cuando la depresión nos atrapa, una de las primeras cosas que tiende a hacer es aislarnos. Nos hace creer que nadie nos entiende, que somos una carga para los demás, o simplemente nos quita la energía y el deseo de interactuar. Sin embargo, mantener el contacto con amigos y familiares y permitirnos recibir su apoyo emocional es absolutamente crucial para sanar y no sentirnos solos en esta batalla. Recuerdo claramente cómo, en mis peores momentos, la idea de socializar me parecía agotadora. Prefería encerrarme, evitar llamadas, cancelar planes. Pero una parte de mí sabía que ese aislamiento solo estaba empeorando las cosas, alimentando la tristeza y la soledad. Con mucho esfuerzo, y a veces empujado por seres queridos que no se dieron por vencidos conmigo, comencé a dar pequeños pasos para reconectar. A veces era solo un mensaje de texto, otras una llamada corta, o aceptar una invitación a tomar un café, aunque por dentro quisiera decir que no. El apoyo de mis seres queridos se manifestó de muchas formas. A veces era simplemente alguien dispuesto a escuchar sin juzgar, permitiéndome hablar de cómo me sentía realmente, incluso si era difícil de expresar. Otras veces, era un apoyo práctico, como ayudarme con alguna tarea que se me hacía imposible en ese momento, o simplemente distraerme con una conversación amena sobre cualquier otra cosa que no fuera mi depresión. El simple hecho de saber que había gente que se preocupaba por mí, que estaba ahí, marcaba una diferencia enorme. Una lección importante que aprendí fue la necesidad de comunicar en la medida de lo posible lo que estaba pasando y lo que necesitaba. Nuestros amigos y familiares nos quieren, pero no siempre saben cómo ayudar si no les damos alguna pista. A veces, un simple "hoy me siento muy bajoneado. Solo necesito que me escuches un rato, o me vendría bien un poco de compañía". Aunque no tenga muchas ganas de hablar, puede abrir la puerta para que te brinden el apoyo que realmente necesitas en ese momento. Las interacciones sociales positivas, por pequeñas que fueran, actuaban como un antídoto contra los pensamientos negativos y la autocrítica que la depresión fomenta. Compartir una risa, recibir un abrazo, tener una conversación significativa. Todo ello me recordaba que había conexión, que había afecto, que no estaba completamente solo en mi mundo interior gris. Estas experiencias me ayudaban a romper el ciclo de aislamiento y a sentirme parte de algo más grande, parte de una red de afecto. También fue una oportunidad para reevaluar mis relaciones. Me di cuenta de quiénes eran las personas que verdaderamente estaban dispuestas a acompañarme en las malas, y fortalecí esos lazos. A veces, la depresión puede llevarnos a reconectar con viejos amigos con los que habíamos perdido el contacto, o incluso a hacer nuevas amistades con personas que entienden por lo que estamos pasando, quizás en grupos de apoyo o a través de intereses comunes que redescubrimos. Por supuesto, también es importante establecer límites saludables en nuestras interacciones sociales. Si ciertas relaciones o situaciones nos resultan demasiado demandantes o negativas en un momento de vulnerabilidad, está bien tomar distancia o limitar el contacto. La prioridad es nuestro bienestar. Pero el objetivo general debe ser fomentar aquellas conexiones que nos nutren, que nos aportan energía positiva y nos hacen sentir comprendidos y queridos. Así que te animo de corazón a que no te aísles. Sé que puede ser increíblemente difícil cuando la depresión te dice lo contrario, pero haz el esfuerzo. Llama a ese amigo, acepta esa invitación, busca un grupo de apoyo, permite que las personas que te quieren te acompañen. El amor y el apoyo de nuestros seres queridos son un bálsamo poderoso para el alma herida. No subestimes el poder sanador de una mano amiga, de un oído atento, de un corazón comprensivo. El quinto y último consejo que quiero compartir con ustedes, y que me ayudó a reintroducir la alegría y el color en mi vida, es dedicar tiempo a los hobbies. Cuando la depresión se instala,
Es muy común perder el interés en actividades que antes nos apasionaban o nos daban placer. Esa anedonia, la incapacidad de sentir disfrute, es uno de los síntomas más crueles de esta condición. Las cosas que antes nos llenaban, de repente parecen vacías, o requieren un esfuerzo que no tenemos. Recuerdo que mis pasatiempos, esas pequeñas cosas que me definían y me daban un respiro, quedaron olvidados en un rincón. La música que tanto amaba, los libros que devoraba, incluso salir a tomar fotografías, todo perdió su brillo. Fue un proceso gradual, y a veces doloroso, el intentar reconectar con ellos, o incluso explorar nuevas actividades que pudieran despertar alguna chispa de interés en mí, por más pequeña que fuera al principio. Para mí, uno de los hobbies que redescubrí y que se volvió terapéutico fue la jardinería. Empecé con una pequeña maceta en el balcón. El simple acto de cuidar una planta, de verla crecer, de ensuciarme las manos con la tierra, me conectaba con algo tangible, con un ciclo de vida que seguía adelante a pesar de mi estado de ánimo. No requería una gran energía mental, pero sí una atención plena que me sacaba de mis pensamientos recurrentes por un rato. El efecto de dedicar tiempo a un hobby que disfrutas, o que estás aprendiendo a disfrutar de nuevo, es múltiple. Por un lado, te ofrece una distracción saludable de las preocupaciones y los pensamientos negativos. Cuando estás concentrado en pintar, en tocar un instrumento, en cocinar algo rico, o en cualquier actividad que te absorba, tu mente tiene menos espacio para rumiar sobre lo que te aflige. Es como darle un descanso necesario a tu cerebro. Además, los hobbies pueden ser una forma maravillosa de practicar la atención plena o mindfulness. Cuando estás inmerso en una actividad que te gusta, estás presente en el aquí y el ahora. Sientes las texturas, observas los colores, escuchas los sonidos. Esta conexión con el momento presente es muy poderosa para combatir la tendencia de la depresión a arrastrarnos hacia el pasado con arrepentimientos o hacia el futuro con ansiedades. Fue importante para mí, una vez que empecé a sentir un poco más de energía, el programar deliberadamente tiempo para mis hobbies, tal como programaría una cita médica o una reunión de trabajo. Al principio se sentía forzado, pero con la práctica, empecé a esperar con ilusión esos momentos. Entendí que no era un lujo, sino una parte necesaria de mi autocuidado, una forma de recargar mis baterías emocionales y de reconectar conmigo mismo. Además, completar un pequeño proyecto de un hobby, ya sea terminar de leer un capítulo, aprender un nuevo acorde en la guitarra, o ver florecer esa planta que cuidaste, te da una sensación de logro y competencia. En un momento en que la autoestima puede estar por los suelos, estas pequeñas victorias son increíblemente valiosas. Te recuerdan que eres capaz, que puedes crear, que puedes disfrutar. Son pequeños recordatorios de tu valía. Así que te invito a que pienses en aquellas actividades que alguna vez te hicieron feliz, o en algo nuevo que siempre quisiste probar. Quizás sea escribir, dibujar, bailar, aprender un idioma, hacer manualidades, coleccionar algo. No importa qué sea, siempre y cuando te aporte algo de alegría o curiosidad. Empieza de a poco, sin presiones. El objetivo no es ser perfecto, sino encontrar pequeños oasis de disfrute en tu día a día. Redescubrir la alegría en las pequeñas cosas es un paso gigante hacia la recuperación. Bueno, ahí lo tienen. Esos son los 5 consejos que, de corazón, espero que les sirvan tanto como me sirvieron a mí. Sé que cuando estás en medio de la oscuridad de la depresión, puede parecer que nada va a cambiar, que siempre te vas a sentir así. Lo sé porque yo estuve ahí. Pero miren, si algo he aprendido es que la vida tiene esta manera increíble de sorprendernos, y siempre hay una lucecita, por pequeña que sea, esperando a ser encontrada. Y a veces, esa lucecita somos nosotros mismos tomando la decisión de buscar ayuda, o de intentar algo nuevo, como ver un video como este. Eso ya es ser valiente. Recuerden que este viaje es suyo, y es único. Lo que funcionó para mí puede ser una guía, una inspiración, pero ustedes encontrarán sus propias herramientas, sus propios anclajes. Lo importante es no rendirse y ser increíblemente amables con ustedes mismos. Hablen con ustedes mismos como le hablarían a un amigo que está sufriendo. ¿Le dirían vamos, supéralo ya? No, ¿verdad? Le ofrecerían apoyo, paciencia y mucho amor. Pues hagan eso mismo por ustedes.
y si necesitan ayuda profesional, búsquenla. No hay nada de qué avergonzarse. Es como ir al médico cuando te duele la pierna. Tu cerebro también merece ese cuidado. Y antes de irnos, quiero que hagan algo por mí. Y más importante, por ustedes, sonrían. Aunque sea una sonrisita pequeña, inténtenlo. A veces el cuerpo le puede enseñar al cerebro. Y recuerden ser amables con los demás también, porque nunca sabemos por lo que está pasando la persona que tenemos al lado. Un pequeño gesto de bondad puede cambiarle el día a alguien. Gracias por acompañarme, gracias por escuchar. Les mando un abrazo enorme, lleno de esperanza. Y no olviden bailar de vez en cuando, aunque sea en su sala. Nos vemos pronto.